En este video vamos a ver y recordar algunas nociones sobre la programación orientada a objetos, ¿sí? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación, es una forma de programar en el que se crean algunas entidades llamadas clases. Estas clases se encapsulan en una sola estructura, propiedades, es decir, variables, y funciones, que se conocen dentro de esta estructura como métodos, asociados a un objeto. Luego esos objetos pueden ser instanciados a partir de una clase que es la que sirve como plantilla para crear estos objetos. Para definir una clase en Python se utiliza la palabra reservada class y vamos a crear un objeto llamado persona. Ahora, las clases siempre van capitalizadas, siempre van con la primera letra en mayúscula. Voy a empezar un pequeño cambio aquí al final. Entonces, lo que vamos a hacer es definir el instanciador de la clase, el constructor de la clase, la función que se ejecuta cuando yo instancio un objeto a partir de una clase. Entonces, coloco self, que es la palabra reservada que hace referencia al objeto que será, a él mismo, ¿sí? Esta persona tiene como propiedades campos, nombre, que lo voy a declarar por defecto como vacío, apellido, y también tiene un ID que lo identifica como persona, ¿sí? Puede haber dos personas con el mismo nombre y apellido, pero no con el mismo ID. Entonces, self.nombre es el nombre, self.apellido es el apellido y self.id es el ID. ¿Esto qué significa? Que el dato que esté asignado a nombre a la hora de asignar el objeto va a ser el nombre de este objeto. El apellido va a ser el apellido de este objeto y el ID va a ser el ID de este objeto. ¿Okay? Ahora, yo quiero asegurarme que estos datos sean correctos. No quiero que la persona, por ejemplo, ingrese en nombre un número y que la clase a la hora de instanciarse un objeto se instancie con esos valores. Quiero impedir eso de ahí. Y para eso lo que necesitamos es proteger el objeto. Y lo protegemos utilizando setters y getters implícitos dentro de Python, utilizando una construcción de decoradores. En este caso creamos un decorador que se llama property. Property es el getter, contiene la función que va a devolver una propiedad. Entonces a esta función la vamos a llamar nombre, el nombre de este objeto. Y lo que va a devolver es self.nombre, doble subrayado, que se llama dunder. Este doble subrayado indica que este campo está protegido, es privado, ¿sí? Ahora, ¿dónde está guardado? Todavía no existe. Porque para que exista tiene que haber un setter. Y ese setter se llama nombre.setter, que afecta como decorador a una función llamada nombre, donde lo que voy a tener es un valor, el valor que se le va a asignar a ese nombre. Y aquí es donde hago el control de lo que quiero que se asigne. Entonces aquí voy a preguntar si val está instanciado como string. Si está instanciado como string quiere decir que el nombre que le estoy colocando es un string y por lo tanto es correcto. Entonces lo que voy a hacer es asignarle a self.dunderNombre el valor de val. Es en este momento en el que se le asigna el valor privado. De lo contrario, voy a elevar una excepción de tipo typeError, porque el tipo está incorrecto, no es un string, es un entero, es un float, es cualquier otra cosa. Entonces aquí vamos a poner un mensaje de error que diga el campo nombre debe ser un str. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando alguien instancie esta clase, va a decir el dato que se encuentra en nombre, lo voy a asignar a self-nombre, no. Se lo voy a pasar a una función interna que se llama nombre. Y es interna porque dice self-nombre. Ahora, ¿a cuál? Porque hay dos.
esta que se llama nombre y esta que se llama nombre. Lo vas a ver por el decorador. El decorador le va a decir, si estás asignando un valor, entonces llama a esta función. Si estás queriendo ver el valor, el valor asociado a una variable, a un campo, entonces ven esto y haz esto. En este caso, cuando se instancia este objeto, va a venir y va a ejecutar esta parte del código. Y cuando yo quiera ver el valor de ese campo, va a ejecutar esta parte del código. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo, tanto para apellido como para ID. Es un proceso exactamente igual. Listo, tenemos la clase completa y tenemos la clase lista. Vamos a poder definir una persona. Pero voy a hacer algo. Voy a poner un subrayado delante del nombre de la clase persona. Eso lo que va a hacer es hacer que esta clase sea privada. No la voy a poder instanciar desde afuera. No quiero definir una persona realmente. Quiero utilizar esa clase como una clase abstracta. ¿Qué es una clase abstracta? Es una clase que va a servir para definir otra clase. Entonces lo que quiero hacer ahora, aquí abajo, primero vamos a ver si esta clase está bien definida. Si la ejecuto no debería darme errores. O sea que podría utilizarla, pero no la voy a usar porque es una clase abstracta, es una clase privada, protegida. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear una clase que se llame contacto. Y esta clase contacto va a partir de la clase persona. Voy a utilizar toda la construcción que he creado en la clase persona para construir un contacto. Entonces, ¿qué hago acá? Para empezar, defino el constructor. Y el constructor va a tener estos campos, nombre, va a tener apellido, va a tener un ID. Como comparte las propiedades de persona, porque el contacto es una persona, ¿sí? Va a tener los mismos campos. Y además va a tener teléfono, porque es un contacto telefónico de una agenda. Entonces, como esta clase está creándose a partir de una clase persona, esta clase que se llame contacto es la clase hija de esta clase que se llama guión bajo persona, que sería la clase padre. Y por lo tanto, contacto va a heredar todas las propiedades y métodos de la clase persona. Para que eso suceda, acá debo poner super, que es como decir, voy a tomar la clase padre, es decir, la clase persona, y voy a llamar al método init de esa clase. O sea, está ejecutando esta sección de aquí. La sección init de persona. ¿Y qué necesita la sección init de persona? Necesita el nombre, necesita el apellido y necesita el ID. De esta forma estoy inicializando una persona que va a ser parte de contacto. Además, voy a inicializar una propiedad que se llama mail, que si verifican acá no es parte de las propiedades que van a ser cargadas desde afuera. Va a ser una propiedad generada en el interior de la clase contacto. Y este mail lo voy a generar internamente dentro de la definición de la clase. Y va a ser self. Doble guión, doble subrayado, porque es privado. Es una cosa que quiero mantenerla en secreto. Y se va a llamar setMail. Va a ser un método que voy a definir internamente dentro de contacto.
Y luego tengo self.teléfono es igual a teléfono. Es el teléfono que le ha asignado, que tendrá este objeto, será el teléfono que va a estar aquí colocado, ¿no? Entonces, hagamos las protecciones de los decoradores para el teléfono, ¿sí? El setter controla dos cosas en este caso. Controla que el número sea un string y además controla que el teléfono que voy a cargar sea un número celular que empieza con el dígito 9. Entonces aquí estoy validando si el primer dato de ese valor, que es un string, es el número 9. Si es así, le asigno el valor al campo cell.teléfono. Si no, digo que aunque es válido, el dato telefónico debe ser un número celular válido. ¿Sí? Entonces tengo una evaluación un poco más ágil. ¿Mm? Voy a definir este método privado que se llama setMail, que se va a generar cuando yo cree mi instancia en mi objeto a partir de la clase contacto. ¿Qué voy a hacer acá? Lo que voy a hacer es retornar self.nombre, el primer carácter de nombre, y necesito que esté en minúsculas. Le voy a sumar self.apellido y quiero los primeros 7 caracteres, ¿sí? Desde 0 hasta el 7. Estos son 8. Quiero que todo tenga 8 caracteres. Y le voy a sumar mail.com con una arroba adelante, ¿sí? Entonces estoy construyendo un string, ¿sí? Que va a ser el correo de ese usuario. Ok. Lo que me falta acá es definir una función que se llama REPR con dander al principio, dander al final, como en el caso de init, que también tiene un subrayado delante y un subrayado al final. Estas funciones se llaman funciones mágicas, repr, add, subs y así sucesivamente. Son funciones que ya están predefinidas en Python y que hacen algo. Existen dos funciones en Python importantes al respecto. Hay otra que se llama str. str es lo que pasa cuando yo imprimo un objeto. Y RPR es lo que sucede cuando yo escribo el nombre del objeto y le doy Enter, ¿no? Como en este caso. Si yo digo 10 es igual a A, si pongo print A, me devuelve 10. Y si pongo A, también me devuelve 10, pero dentro de una celda. En este caso, se está ejecutando str. Y para este caso, se está ejecutando RPR. Pero ¿qué sucede? Si yo no defino str y solo defino REPR, para ambos casos va a suceder REPR. Entonces voy a definir solo REPR para ganar un poco más de tiempo. Y lo que tengo que hacer acá es definir lo que va a suceder cuando yo consulte ese objeto o imprima ese objeto.
Ok. Ahora vamos a ver, vamos a ejecutar la definición de la clase de contacto y vamos a ver si tenemos un error. No, aparentemente todo está bien. Así que vamos a verificar. Vamos a instanciar un contacto para verificar que todo esté correcto. El contacto 1 será un contacto que tendrá los siguientes campos: nombre, apellido, ID y teléfono. Nombre, Dina. Apellido, Mita. ID, vamos a poner un valor cualquiera. Y teléfono, vamos a poner un valor válido, que va a empezar con 9. 987, tal. Y vamos a imprimir a este objeto, C1, contacto. Y ahí tenemos los datos de este contacto, que ya lo probé previamente con otros valores. Así que es correcto. Hemos definido una clase llamada persona, que resultó ser abstracta porque la protegimos y no sirve para instanciar nada, sino para crear otra clase a su vez que se llama contacto, que es hija de la clase padre persona. Y esta clase de contacto sí la hemos usado para instanciar objetos, que en este caso es el objeto C1. Entonces se puede construir clases sobre clases e ir armando una construcción cada vez más compleja, asociando entre sí las construcciones, ¿sí? Espero que les haya servido este video para aclarar un poco las nociones de clases y cómo construir cosas más complejas utilizando la programación orientada a objetos. Nos vemos en un próximo video.